La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por la tenue luz que se filtraba a través de las cortinas. En el centro, una joven de mirada intensa, Valeria, sostenía una carta amarillenta entre sus manos temblorosas. Era el legado de su madre Flor Silvestre, una mujer que había sido el pilar de su familia, pero también un enigma. Los rumores sobre su pasado la habían perseguido durante años, pero hoy Valeria estaba lista para enfrentarlos. La carta revelaba un secreto que cambiaría todo. Un nombre, un lugar y una verdad que había estado oculta bajo capas de silencio. ¿Cómo podía su madre haber guardado esto? La angustia la invadía. ¿Era posible que la vida que conocía fuera una ilusión? La pregunta la atormentaba: ¿quién era realmente Flor Silvestre? Mientras Valeria leía, su corazón latía con fuerza. La revelación era un puñal en su pecho. La historia de su madre no era solo su historia, era un reflejo de su propia identidad. La lucha interna comenzaba a tomar forma. ¿Debía seguir el camino de la verdad, aunque eso significara destruir la imagen que tenía de su madre? El aire se volvió denso. La carta hablaba de traiciones, de amores prohibidos y de decisiones que habían marcado el destino de su familia. Valeria sintió que el peso de la historia caía sobre sus hombros. ¿Podría perdonar a su madre por los secretos que había guardado? ¿O la verdad era un monstruo que devoraría todo a su paso? La tormenta de emociones crecía. Cada palabra en la carta era un eco de su propia vida. La lucha entre el amor y la traición, entre la lealtad y la verdad, la consumía. Valeria sabía que debía tomar una decisión, pero ¿estaba lista para enfrentar las consecuencias? La pregunta se cernía sobre ella como una sombra. ¿Qué haría si la verdad la separaba de todo lo que conocía? La respuesta no era sencilla. La vida de Valeria estaba a punto de cambiar para siempre. La revelación de su madre era solo el comienzo de un viaje que la llevaría a los rincones más oscuros de su propia alma. Mientras la cámara se acercaba a su rostro, la angustia y la determinación se entrelazaban en sus ojos. La tormenta estaba a punto de desatarse. ¿Podría Valeria encontrar la fuerza para enfrentar lo que había estado oculto durante tanto tiempo? La incertidumbre la envolvía. La verdad estaba al alcance de su mano, pero el costo podría ser demasiado alto. La escena se desvaneció, dejando a los espectadores con una pregunta inquietante: ¿qué harías tú si descubrieras que tu vida entera se basa en una mentira? Flor Silvestre, un nombre que resuena en la memoria colectiva de México. Su voz, un eco de emociones, su belleza, un faro que iluminaba el escenario. Pero detrás de esa imagen deslumbrante, se escondía una tormenta interna. La vida de Flor no era solo un cuento de hadas, era un laberinto de decisiones difíciles y dilemas morales. Desde pequeña, Flor soñaba con ser artista. Su talento era innegable. A los 10 años ya deslumbraba en el escenario local, pero el éxito trae consigo un precio. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para alcanzar sus sueños? Esa pregunta la perseguía. La presión de la industria era abrumadora. La fama, un monstruo de dos caras. A medida que su carrera despegaba, Flor se enfrentaba a la envidia y la competencia. Las luces brillantes del escenario contrastaban con la oscuridad de su vida personal. Las noches de aplausos eran seguidas por días de soledad. La lucha interna se intensificaba. ¿Era suficiente su talento, o necesitaba sacrificar su esencia para ser aceptada? Un día, recibió una oferta que cambiaría su vida. Un productor poderoso le prometió la fama internacional, pero había un costo: su integridad. Flor se encontraba en una encrucijada. La tentación de la gloria era fuerte, pero su corazón le decía que había algo más valioso que el éxito: su autenticidad. Mientras reflexionaba, recordó a su madre, una mujer que había sacrificado todo por sus sueños. «Nunca te rindas», le había dicho. Esa frase resonaba en su mente. ¿Pero qué significaba realmente no rendirse? ¿Era seguir adelante a cualquier precio? ¿O era mantenerse fiel a uno mismo, incluso si eso significaba renunciar a la fama? La noche de la decisión llegó. Flor se miró en el espejo. La mujer que veía reflejada era una extraña. La presión de la industria la había transformado. Su belleza, una máscara que ocultaba su verdadero yo. En ese momento, una pregunta la atormentaba: ¿quién soy realmente? El dilema se intensificó. La oferta del productor era tentadora. La posibilidad de brillar en Hollywood, de ser reconocida mundialmente. Pero, ¿a qué costo? La idea de perder su esencia la aterraba. La lucha entre el deseo de ser famosa y la necesidad de ser auténtica la consumía. Esa noche, Flor decidió salir a caminar. Las calles estaban vacías, pero su mente estaba llena de pensamientos. Recordó los momentos felices de su infancia, cuando cantaba sin preocupaciones. La música era su refugio, pero ahora la música se había convertido en una trampa. La fama prometía felicidad,
pero ¿realmente la traería? Mientras caminaba, se encontró con un grupo de jóvenes artistas. Ellos cantaban con pasión, sin miedo al juicio. Sus voces eran libres, auténticas. Flor sintió una punzada de nostalgia. ¿Cuándo había perdido esa libertad? La presión de ser perfecta la había atrapado en una jaula dorada. En ese instante, comprendió que la verdadera belleza radica en la autenticidad. La fama podría ser efímera, pero ser fiel a uno mismo es eterno. La decisión se aclaró. Flor no podía sacrificar su esencia por un sueño que no era suyo. La vida es un escenario, pero el papel más importante es el que uno elige interpretar. Con el corazón en la mano, regresó a casa. Sabía que su decisión no sería fácil. La industria no perdona, pero estaba dispuesta a luchar por su verdad. La lucha interna había terminado. Flor Silvestre eligió ser ella misma, sin importar las consecuencias. La vida de Flor es un recordatorio de que el verdadero éxito no se mide en premios o reconocimiento, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo. La lucha entre el deseo y la autenticidad es un viaje que todos enfrentamos. En el fondo, todos nos preguntamos, ¿quién soy realmente? La respuesta puede ser aterradora, pero también liberadora. Flor Silvestre, con su voz y su historia, nos enseña que la belleza más grande es la que proviene de ser auténtico. La vida es un escenario, y cada uno de nosotros tiene el poder de elegir su papel. La decisión de Flor resonará por generaciones. Su legado no solo es su música, sino su valentía para ser ella misma. La habitación estaba en penumbras. Solo una lámpara tenue iluminaba el rostro de Ángela. Su mirada, perdida en el vacío, reflejaba una tormenta interna. Había llegado el momento de enfrentar la verdad que su madre había guardado celosamente. ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre tu sueño y tu familia? La pregunta resonaba en su mente como un eco. Era un dilema que la atormentaba. Su abuela, Flor Silvestre, había sido una leyenda. Su voz, un canto que atravesaba generaciones. Pero el legado venía con un precio. La puerta se abrió lentamente. Su madre entró, con una expresión de tristeza en el rostro. En sus manos, sostenía un viejo diario. «Esto es de tu abuela», dijo, su voz temblando. Ángela sintió un escalofrío. El diario contenía secretos, sueños y miedos que Flor había guardado. «¿Por qué no me lo diste antes?», preguntó Ángela, sintiendo la presión en su pecho. Su madre suspiró, «Porque temía que te hiciera dudar». Flor siempre decía que la duda es el enemigo del artista. Ángela tomó el diario. Las páginas estaban amarillentas, llenas de anotaciones. Cada palabra parecía vibrar con la vida de su abuela. Pero había una entrada que la detuvo en seco. «Nunca sacrifiques tu voz por complacer a otros». Las lágrimas brotaron de sus ojos. Esa frase la golpeó con fuerza. ¿Qué significaba realmente? ¿Debía seguir su propio camino, aunque eso significara alejarse de su familia? La presión de la industria musical era abrumadora. Todos esperaban que siguiera los pasos de su abuela. Pero, ¿y si eso no era lo que quería? La lucha interna se intensificó. La voz de su abuela resonaba en su mente. «La música es un reflejo de tu alma. No dejes que nadie la opaque». Pero, ¿y si su alma no encajaba en el molde que todos esperaban? Ángela cerró los ojos, tratando de encontrar claridad. La imagen de su abuela, con su vestido blanco y su sonrisa cálida, la llenó de nostalgia. Flor había enfrentado sus propios demonios, había luchado contra la adversidad, pero siempre había mantenido su esencia. ¿Qué haría Flor en mi lugar?, se preguntó. La respuesta era clara. Flor nunca se había dejado llevar por las expectativas ajenas. Siempre había sido auténtica. Pero, ¿podía Ángela hacer lo mismo? La presión aumentaba. Su madre la miraba con esperanza, pero también con miedo. «Quiero que seas feliz, Ángela, pero también quiero que seas exitosa». La dualidad de esas palabras la desgarraba. ¿Era posible ser ambas cosas? El reloj marcaba el paso del tiempo. Cada segundo se sentía como una eternidad. La decisión pesaba sobre sus hombros. ¿Debería seguir el camino que todos esperaban o arriesgarlo todo por su propia voz? La habitación se llenó de un silencio abrumador. Ángela sintió que el aire se volvía denso. La presión de la industria, las expectativas familiares, el legado de su abuela, todo se entrelazaba en su mente. Finalmente, abrió el diario de nuevo. Las palabras de Flor la guiaron. «La verdadera música nace del corazón, no de la fama ni del éxito». Esa frase resonó en su ser. Era un recordatorio de que su valor no dependía de la aprobación de los demás. Las lágrimas caían libremente ahora. Ángela comprendió que la lucha no era solo externa, sino interna. La batalla entre el deseo de complacer y la necesidad de ser fiel a sí misma. «¿Qué es lo que realmente quiero?», se preguntó.
La respuesta era un susurro en su corazón. Quería ser auténtica, quería que su música hablara por ella, sin filtros ni máscaras. Con determinación, cerró el diario. La decisión estaba tomada, no iba a sacrificar su voz. Flor Silvestre había dejado un legado, pero era hora de que Ángela creara el suyo. La música era suya, y solo ella podía decidir cómo sonaría. El camino no sería fácil, había riesgos, dudas y miedos. Pero también había libertad, la libertad de ser quien realmente era. Y en ese momento, Ángela sintió que, aunque el peso del legado era grande, su voz era aún más poderosa. La luz de la lámpara brilló un poco más. Ángela sonrió, sintiendo que el futuro era suyo, un futuro donde la música sería un reflejo auténtico de su alma. Ángela se encontraba en el centro de la habitación, rodeada de trofeos y fotografías que contaban la historia de su abuela. Cada objeto era un recordatorio del legado que debía honrar. La presión era abrumadora. Su abuela había sido una pionera, una mujer que rompió barreras y dejó una huella imborrable en su comunidad. Pero, ¿a qué costo? Mientras miraba el retrato de su abuela, una pregunta la atormentaba. ¿Soy suficiente? La voz de su abuela resonaba en su mente, instándola a ser la mejor, a no rendirse nunca. Pero Ángela sentía que cada paso que daba la alejaba de su propia identidad. La lucha interna se intensificaba. Debía seguir el camino que otros habían trazado para ella, o debía forjar el suyo propio, aunque eso significara decepcionar a quienes la rodeaban. El reloj en la pared marcaba el tiempo, pero para Ángela, cada segundo se sentía como una eternidad. La presión de cumplir con las expectativas la consumía. Se preguntaba si el éxito valía la pena, si significaba perderse a sí misma en el proceso. La idea de ser una decepción la aterraba. La sombra de su abuela era al mismo tiempo una guía y una carga. Un día, mientras caminaba por el parque, se encontró con un grupo de jóvenes artistas. Eran libres, expresaban su creatividad sin miedo al juicio. Ángela se sintió atraída por su autenticidad, pero al mismo tiempo, una voz interna la reprendía: no puedes ser como ellos. Tienes un legado que proteger. La dualidad de su existencia la desgarraba. ¿Era posible ser fiel a sí misma y al mismo tiempo honrar la memoria de su abuela? La noche caía y Ángela se sentó en un banco, observando las estrellas. Cada una brillaba con fuerza, pero también recordaba la oscuridad que las rodeaba. La vida de su abuela había sido brillante, pero también llena de sacrificios. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar ella? La pregunta la perseguía. ¿El éxito era realmente el objetivo, o había algo más profundo que debía descubrir? En su mente las imágenes de su abuela se entrelazaban con las de los jóvenes artistas. La lucha entre el deber y el deseo se intensificaba. ¿Podía encontrar un equilibrio? La idea de renunciar a su legado la llenaba de miedo, pero la posibilidad de vivir auténticamente la llenaba de esperanza. Y la lucha se tornaba cada vez más intensa. Ángela decidió que necesitaba respuestas. Se dirigió a la casa de su abuela, un lugar que había sido testigo de tantas historias. Al entrar, el aire estaba impregnado de recuerdos. Cada rincón hablaba de sacrificios y triunfos. Se sentó en la vieja silla donde su abuela solía contarle historias. Las palabras resonaban en su mente: el verdadero éxito es ser fiel a uno mismo. Las lágrimas comenzaron a brotar. La presión se transformó en una liberación. Ángela comprendió que el legado de su abuela no era una carga, sino una inspiración. No tenía que seguir el mismo camino, pero sí podía aprender de su valentía. La lucha interna comenzaba a desvanecerse. Con cada lágrima, Ángela sentía que se liberaba de las expectativas ajenas. La pregunta que la había atormentado comenzaba a encontrar respuesta. El éxito no era un destino, sino un viaje que debía ser vivido con autenticidad. La sombra de su abuela se transformó en luz, guiándola hacia su propia verdad. Decidida, Ángela salió de la casa con una nueva perspectiva. La presión seguía ahí, pero ahora era diferente. En lugar de ser una carga, se convirtió en un impulso. La encrucijada moral que había enfrentado la había llevado a un lugar de autodescubrimiento. La lucha por su identidad no había terminado, pero ahora sabía que podía ser fiel a sí misma y honrar el legado de su abuela al mismo tiempo. Mientras caminaba hacia el futuro, Ángela sonrió. La vida era un lienzo en blanco, y ella estaba lista para pintarlo con sus propios colores. La pregunta que antes la atormentaba ahora se transformaba en un mantra. ¿Soy suficiente? Y la respuesta resonaba en su corazón. Sí, soy suficiente tal como soy. Ángela se encontraba en su habitación, rodeada de trofeos y fotos que celebraban su éxito. La fama la había envuelto como un manto dorado,
pero en su interior una sombra crecía. Esa tarde, mientras revisaba viejas cajas en el desván, encontró un álbum de fotos polvoriento. La curiosidad la llevó a abrirlo. Las imágenes eran de su infancia, momentos felices, pero había algo más. En una esquina, una foto en blanco y negro capturó su atención. Era una imagen de su madre, joven y sonriente, junto a un hombre que no reconocía. La mirada de su madre era intensa, llena de amor, pero también de un secreto. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué nunca había oído hablar de él? Ángela sintió un escalofrío recorrer su espalda. La fama había sido su refugio, su forma de escapar de la realidad. Pero ahora, esa imagen la confrontaba con una verdad que no podía ignorar. ¿Qué más había ocultado su familia? La pregunta resonaba en su mente como un eco persistente. Mientras hojeaba el álbum, encontró una carta amarilla, desgastada por el tiempo. La letra era de su madre. Decía: a veces, el amor nos lleva por caminos oscuros. Hay cosas que no puedo contarte, cosas que podrían cambiarlo todo. Ángela sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué secretos había guardado su madre? ¿Qué había hecho para protegerla? La fama había sido un refugio, pero ahora se sentía como una prisión. La presión de ser perfecta, de ser la hija ideal, la había mantenido alejada de la verdad. ¿Era la fama un sacrificio que había hecho su madre por ella? La idea la atormentaba. ¿Qué precio había pagado su familia por su éxito? Ángela se miró en el espejo. La imagen que veía no era la de una estrella, era la de una mujer perdida, atrapada entre la luz y la oscuridad. La fama había traído admiradores, pero también enemigos. La soledad se había convertido en su compañera constante. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Era la fama un amor verdadero o solo una ilusión? La carta seguía pesando en su mente. Cosas que podrían cambiarlo todo. ¿Qué significaba eso? La angustia la invadió. La búsqueda de la verdad se convirtió en una necesidad. Tenía que descubrir quién era ese hombre, qué relación tenía con su madre y sobre todo qué había significado para su familia. Decidió confrontar a su madre. La cena se convirtió en un campo de batalla emocional. Las palabras se entrelazaban con el silencio, creando una tensión palpable. ¿Quién era él?, preguntó Ángela, su voz temblando. La mirada de su madre se oscureció. Es un capítulo que no puedes entender. La respuesta la hirió. ¿Por qué no podía entender? La fama había sido su vida, pero ahora se sentía como una traición. La búsqueda de la verdad la había llevado a un abismo. La imagen del hombre en la foto la perseguía. ¿Era un amante? ¿Un padre perdido? La confusión la envolvía. La noche se tornó pesada. La presión de la revelación la asfixiaba. La fama, que había sido su sueño, ahora se convertía en una pesadilla. La lucha interna se intensificaba. ¿Debía seguir buscando la verdad, aunque eso significara destruir la imagen perfecta de su familia? ¿O debía aceptar el silencio y vivir con la incertidumbre? Las horas pasaron y la angustia se transformó en determinación. Ángela sabía que debía enfrentar su pasado. La fama no podía ser su única identidad. La búsqueda de la verdad era su única salida. La imagen de su madre, la carta, el hombre desconocido, todo se entrelazaba en un laberinto emocional. Decidió que no podía seguir viviendo en la oscuridad. La fama había sido un refugio, pero ahora era una carga. La búsqueda de la verdad se convirtió en su misión. Tenía que descubrir quién era realmente, más allá de los trofeos y las sonrisas forzadas. La fama no podía definirla. La verdad, por dolorosa que fuera, era su única salvación. Con el corazón latiendo con fuerza, Ángela se preparó para desentrañar el misterio. La búsqueda de su identidad había comenzado. La fama y el amor se entrelazaban en un juego peligroso. Pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. La verdad la liberaría, aunque el camino estuviera lleno de sombras. La luz del atardecer se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando un mosaico de sombras en el suelo. Ángela se encontraba en el jardín de su abuela, un lugar que había sido testigo de risas y lágrimas. Allí, las flores silvestres crecían libres, pero también eran un recordatorio de lo que había perdido. Su abuela, Flor Silvestre, había sido una mujer fuerte, una voz en la comunidad, pero ahora, esa voz resonaba en la mente de Ángela como un eco distante. Mientras caminaba entre las flores, Ángela se preguntaba si alguna vez podría ser tan valiente como su abuela. La presión de su legado la oprimía. ¿Podría encontrar su propia voz sin traicionar la memoria de Flor? La pregunta la atormentaba. Cada paso que daba en el jardín era un recordatorio de su lucha interna. Las flores, con su belleza salvaje, parecían susurrarle secretos que no podía entender. El viento soplaba suavemente, llevando consigo el aroma de las flores. Pero en su mente, el aire estaba cargado de dudas. Ángela recordaba las historias que su abuela contaba sobre su juventud. Historias de amor,
de sacrificio, de una vida vivida con pasión. Flor había luchado contra las adversidades, había alzado su voz en tiempos de silencio. Pero ahora, Ángela sentía que su propia voz se ahogaba en el miedo. Se detuvo frente a una flor particularmente hermosa, una silvestre que se alzaba orgullosa entre las demás. Era un símbolo de resistencia, de autenticidad. Pero, ¿podría ella ser como esa flor? ¿Podría florecer en un mundo que a menudo la quería ver marchita? La presión de las expectativas familiares pesaba sobre sus hombros. La sombra de su abuela era al mismo tiempo un refugio y una prisión. El dilema se intensificaba. Si decidía seguir el camino de su abuela, ¿perdería su identidad? ¿Se convertiría en una sombra de lo que fue Flor Silvestre? Pero si elegía su propio camino, ¿traicionaría el legado que tanto valoraba? La lucha entre el deber y el deseo la consumía. Cada decisión parecía tener un costo emocional. La voz de su abuela resonaba en su mente, instándola a ser fuerte, a no rendirse. Pero ¿qué significaba ser fuerte en su caso? Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. La belleza del jardín se desvanecía ante la tormenta de emociones que la invadía. Se sentía atrapada en un laberinto de expectativas. La voz de Flor era un faro, pero también un peso. La lucha por encontrar su propia voz se tornaba cada vez más desesperada. ¿Era posible honrar su legado sin perderse a sí misma en el proceso? Ángela se dejó caer de rodillas en el suelo, sintiendo la tierra fresca bajo sus manos. Cerró los ojos y respiró profundamente. En ese momento de vulnerabilidad, se dio cuenta de que la respuesta no estaba en elegir entre dos caminos, sino en encontrar un equilibrio. Podía llevar consigo la esencia de su abuela mientras exploraba su propia identidad. La lucha no era solo externa, sino también interna. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Era un recordatorio de que cada final también es un nuevo comienzo. Ángela abrió los ojos y miró hacia el horizonte. La belleza del atardecer la inspiró. Quizás, solo quizás, podría encontrar su voz en la intersección de su legado y sus propios sueños. Con una nueva determinación, se levantó del suelo. Las flores silvestres la rodeaban como si la apoyaran en su decisión. La esencia de Flor Silvestre viviría en ella, pero no como una carga, sino como una guía. Ángela sonrió, sintiendo que el peso en su pecho comenzaba a levantarse. La pregunta inquietante seguía presente, pero ahora no la asustaba. Era un desafío, una oportunidad para crecer. Mientras se alejaba del jardín, sabía que el camino no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo. La voz de su abuela siempre estaría con ella, pero ahora también escucharía la suya. La lucha por encontrar su identidad apenas comenzaba, y estaba decidida a florecer, como las flores silvestres que la rodeaban. La historia de Flor Silvestre comienza en un pequeño pueblo, donde la vida parece transcurrir con la misma calma que el río que lo rodea. Sin embargo, bajo esa superficie tranquila, se esconden tormentas emocionales. Flor, una madre dedicada, enfrenta un dilema desgarrador. ¿Debería seguir luchando por el bienestar de su familia o rendirse ante la adversidad que la rodea? Cada mañana, Flor se despierta con el sonido del canto de los pájaros. Pero hoy, ese canto suena diferente. Hay una sombra en su corazón. Su esposo, un hombre trabajador, ha perdido su empleo. Las cuentas se acumulan y la presión se siente como una losa sobre su pecho. ¿Cómo puede mantener la esperanza cuando el futuro parece tan incierto? Mientras prepara el desayuno, observa a sus hijos jugar en el patio. Su risa es un bálsamo, pero también un recordatorio de lo que está en juego. Flor se pregunta, ¿es suficiente el amor para sostener a una familia en tiempos de crisis? Esa pregunta la atormenta. Cada sonrisa de sus hijos es un destello de luz, pero también un recordatorio de su responsabilidad. El día avanza y Flor se encuentra en el mercado. Las frutas y verduras brillan bajo el sol, pero su mente está nublada por la preocupación. Se cruza con una amiga que le ofrece ayuda, pero el orgullo de Flor se interpone. No necesito caridad, piensa. Sin embargo, la lucha interna es feroz. ¿Es más valiente aceptar ayuda o seguir adelante sola, aunque eso signifique arriesgar el bienestar de su familia? Mientras camina, recuerda a su madre, una mujer fuerte que siempre decía, el amor es el legado más poderoso que podemos dejar. Pero ¿qué pasa cuando el amor no es suficiente? Flor siente que el peso de la tradición y la expectativa la aplastan. La voz de su madre resuena en su mente, pero la realidad es dura. La vida no siempre es justa. Esa noche, mientras sus hijos duermen, Flor se sienta en la oscuridad. La casa está en silencio, pero su mente está en guerra. Se pregunta si ha fallado como madre. ¿Debería haber tomado decisiones diferentes? La culpa la consume.
Cada sacrificio que ha hecho parece insignificante frente a la montaña de problemas que enfrenta. En un momento de desesperación, Flor abre un viejo álbum de fotos. Las imágenes la transportan a tiempos más felices. Ve a su esposo sonriendo, a sus hijos pequeños jugando. La nostalgia la envuelve, pero también la desesperación. ¿Cómo puede volver a esos días? La respuesta parece tan lejana. La vida ha cambiado, y ella se siente atrapada en un ciclo de lucha. De repente, una idea surge en su mente. ¿Y si el amor no solo se mide en sacrificios, y si también se trata de encontrar nuevas formas de enfrentar la adversidad? Esa chispa de esperanza la impulsa a actuar. Flor decide que no se rendirá. Comienza a buscar soluciones, a explorar nuevas oportunidades. La lucha no ha terminado, pero ahora tiene un propósito renovado. Al día siguiente, Flor se levanta con una nueva determinación. Habla con su esposo sobre sus miedos y juntos comienzan a trazar un plan. La comunicación se convierte en su arma más poderosa. Se dan cuenta de que no están solos en esta batalla. La familia es un equipo, y juntos pueden enfrentar cualquier desafío. Mientras trabajan en su nuevo proyecto, Flor siente que el amor se transforma. Ya no es solo un sentimiento, es una fuerza que los une. Cada pequeño logro se celebra como una victoria. La risa de sus hijos resuena en la casa, y por primera vez en mucho tiempo, Flor siente que la esperanza está regresando. Sin embargo, la sombra de la duda nunca desaparece por completo. En los momentos de calma, la pregunta persiste: ¿es suficiente el amor para sostenernos? Flor sabe que la respuesta no es sencilla, pero ha aprendido que el amor, combinado con la acción y la unidad, puede ser un legado poderoso. La historia de Flor Silvestre es un recordatorio de que, incluso en la adversidad, el amor puede florecer. A través de sus luchas, ha descubierto que el verdadero legado no es solo lo que dejamos atrás, sino lo que construimos juntos en el presente. La vida puede ser dura, pero el amor siempre encuentra una manera de perdurar.